¿Cómo convirtió un entrenador de apenas 37 años al Barcelona en un equipo que parecía jugar con un futbolista más? No fue solamente por tener a Messi, tampoco fue únicamente por tocar la pelota de un lado a otro. Guardiola cambió la manera de ocupar el campo, de presionar, de atacar y sobre todo de entender el fútbol. Entre 2008 y 2012 el Barcelona ganó 14 títulos, pero su verdadera revolución comenzó mucho antes de levantar la primera copa. Para entender por qué Guardiola fue elegido, primero hay que mirar cómo llegaba el Barcelona. En 2007 a 2008, el equipo de Frank Rijkaard había perdido energía, terminó sin títulos y transmitía la sensación de que su ciclo se había agotado. El club necesitaba recuperar intensidad, identidad y conexión con la cantera. Guardiola fue elegido porque conocía la casa, había sido capitán, entendía el lenguaje futbolístico del Barça y acababa de demostrar en el filial que podía construir un equipo competitivo. La apuesta seguía siendo arriesgada. Guardiola no llegaba con una larga trayectoria en la élite, pero sí con una idea muy clara. La posesión debía servir para dominar, no para adornar. El club no buscaba simplemente un entrenador famoso, buscaba a alguien capaz de convertir la identidad del Barcelona en una conducta diaria desde el primer entrenamiento hasta el partido más importante. Ronaldinho y Deco dejaron el equipo. Samuel Eto'o permaneció y fue decisivo. También llegó Dani Alves, lateral derecho de enorme profundidad, velocidad y energía, una pieza que podía abrir el campo y conectar con Messi. Estas decisiones no fueron simples cambios de nombres, cambiaron las distancias, las ayudas y el tipo de esfuerzos que el equipo podía realizar. Pero la decisión más importante no fue fichar una superestrella, fue confiar en los jóvenes. Sergio Busquets pasó del filial al primer equipo y rápidamente se convirtió en el equilibrio del centro del campo. Pedro también comenzó a ganar protagonismo. Guardiola no veía a los futbolistas únicamente por su posición, los veía por lo que podían generar dentro de un sistema. La idea de Guardiola tampoco apareció de la nada. Tenía raíces en Johan Cruyff y en el llamado juego de posición. La herencia no consistía en copiar movimientos concretos, consistía en entender que el campo podía organizarse para crear ventajas. Una ventaja podía ser numérica, cuando había más jugadores cerca del balón, posicional, cuando alguien recibía entre líneas, o cualitativa, cuando un futbolista superior encontraba espacio para decidir. El primer principio era ocupar el campo con inteligencia. Los extremos debían abrirse para estirar la defensa. Los interiores tenían que aparecer en los espacios intermedios. El mediocentro debía ofrecer una salida segura. Y los centrales, en lugar de limitarse a despejar, tenían que participar en la construcción. Cuando todos ocupaban bien su zona, el rival tenía un problema. Si saltaba a presionar a un jugador, liberaba a otro. La salida de balón empezaba desde atrás. Valdés no era solamente un portero que esperaba remates. Puyol y Piqué no eran únicamente defensores. Alves podía colocarse alto y ancho, mientras Busquets aparecía como apoyo entre los centrales o delante de ellos. El objetivo era atraer la primera presión y superarla con un pase que encontrara al siguiente hombre libre. En el centro del campo estaba la clave. Busquets recibía entre los defensas, Xavi controlaba el ritmo e Iniesta rompía líneas con su conducción y sus movimientos. No eran tres especialistas aislados, formaban un triángulo que podía girar, atraer, soltar y volver a aparecer. Cada pase modificaba la posición del rival, cada recepción podía cambiar el sentido del ataque. La posesión no era un objetivo estético, era una forma de defenderse. Si el Barcelona tenía la pelota, el rival no podía atacar, pero además la posesión obligaba al adversario a desplazarse, a perseguir y a tomar decisiones bajo fatiga. El Barça no buscaba correr más que sus adversarios, buscaba hacerlos correr detrás del balón. Por eso Xavi no pasaba el balón simplemente para conservarlo. Un pase horizontal podía mover al rival, el siguiente pase podía abrir una línea vertical. La tercera acción podía encontrar a Iniesta o a Messi entre líneas. El valor no estaba solo en el pase final, estaba en preparar el pase que todavía no se veía. Uno de los conceptos más revolucionarios fue la presión tras pérdida.
Cuando el Barcelona perdía la pelota, no retrocedía automáticamente. Los jugadores más cercanos atacaban al poseedor durante los primeros segundos. La idea era sencilla: recuperar la pelota antes de que el rival pudiera levantar la cabeza y organizar su contraataque. Esto exigía coordinación, condición física y compromiso colectivo. Messi presionaba, Eto'o presionaba, Henry presionaba. Los defensas jugaban muy arriba porque sabían que el equipo estaba unido. Si la primera presión fallaba, la estructura debía proteger el espacio. El Barcelona defendía hacia adelante, y esa era una diferencia enorme respecto a otros equipos que también dominaban la posesión. La revolución táctica alcanzó su punto máximo con Lionel Messi. En sus primeros años, Messi atacaba principalmente desde la banda derecha, pero Guardiola entendió que su talento podía ser todavía más peligroso en el centro. En el clásico de 2009 contra el Real Madrid, Messi apareció como falso 9. Messi no permanecía fijado entre los centrales, retrocedía para recibir entre las líneas del mediocampo y la defensa. Si un central lo seguía, dejaba espacio a sus espaldas. Si no lo seguía, Messi recibía con tiempo para girarse y atacar. La trampa no dependía de una jugada aislada, dependía de obligar al rival a elegir entre dos problemas. El resultado fue el famoso 2-6 en el Santiago Bernabéu. Aquel partido no fue solamente una goleada, fue la demostración de que Guardiola podía cambiar el comportamiento de todo un equipo utilizando una sola modificación. El falso 9 no creó la superioridad por sí solo. Activó las relaciones entre Messi, Eto'o, Henry, Xavi e Iniesta. En 2008 a 2009 ganó la Liga, la Copa del Rey y la Champions League. Después conquistó la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. 6 títulos en un mismo año natural. En toda la etapa de Guardiola, entre 2008 y 2012, el Barcelona ganó 14 títulos. La cifra resume una era de dominio excepcional. Más importante que el número fue la sensación que dejó. El Barcelona no solo ganaba, imponía las condiciones del partido. Decidía dónde se jugaba, a qué velocidad y quién tenía la pelota. Esa sensación nacía de miles de detalles: distancias cortas, perfiles corporales, apoyos constantes y una reacción inmediata después de cada pérdida. Pero ningún modelo vive aislado. Los rivales comenzaron a buscar respuestas: bloque bajo, presión sobre la salida, transiciones rápidas y vigilancia sobre Messi. La evolución del Barcelona también consistió en responder a esas respuestas, a veces con más amplitud, a veces con cambios de posición y a veces aceptando que dominar no significa tener siempre una ocasión inmediata. El modelo tenía un precio: exigía concentración casi permanente, esfuerzo físico y una precisión extraordinaria. Cuando las distancias se rompían, la posesión dejaba de proteger. Cuando la presión llegaba tarde, los defensas quedaban expuestos, y cuando el equipo perdía frescura, la belleza del sistema podía convertirse en una obligación difícil de sostener. Su importancia no se explica solo por los trofeos. Guardiola convirtió una idea en una conducta colectiva: defensas constructores, un mediocentro que equilibraba, extremos que daban amplitud y un equipo capaz de presionar unido. Su influencia se extendió mucho más allá de Barcelona, porque mostró que el dominio podía diseñarse, entrenarse y repetirse. Su Barcelona demostró que dominar no significa atacar todo el tiempo. A veces, dominar significa decidir dónde se juega, a qué velocidad y quién tiene la pelota. Por eso aquel equipo sigue siendo recordado, no solamente por sus títulos, sino porque durante varios años hizo que el fútbol pareciera sencillo. Messi fue el factor diferencial, no porque el Barcelona dependiera de una sola estrella, sino porque su talento convirtió cada ventaja del sistema en una amenaza. Podía recibir entre líneas, atraer centrales, acelerar, asistir o marcar. Por eso aquel Barcelona está entre los mejores equipos que han existido. Ganó 14 títulos en 4 años, logró el sextete de 2009, dominó con una idea reconocible y convirtió el fútbol colectivo en algo que parecía sencillo. Guardiola no solo construyó un campeón, construyó una referencia histórica. Gracias por ver este video. Yo soy 21 Lara. Te invito a seguir el canal y compartir este contenido. Nos vemos en el siguiente.